Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Adrián Delgadillo y en este video se dará un breve resumen de lo visto durante el primer parcial de la clase de estructuras impartida en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez por el Dr. Delfino Cornejo Monroy, con el fin de que este video forme parte de la calificación de este primer parcial. Comencemos dando una pequeña introducción a la materia, definiendo qué es una estructura. Una estructura está definida como un conjunto de elementos unidos entre sí capaz de resistir cualquier tipo de fuerza que se le aplique. También suele relacionarse con armadura que sirve de soporte para un cuerpo, edificio, barco, puente o un avión. Al analizar una estructura notaremos diversos tipos de apoyo, los cuales generan diferentes reacciones o restricciones sobre la estructura para que ésta se mantenga estable. Los diferentes tipos son pin, en la cual nos provoca dos restricciones, una en el eje X y la otra en el eje Y. El roller genera una sola restricción, en este caso en el eje de las Y. Hinge o bisagra genera dos restricciones, sobre el eje del X y sobre el eje Y. Rocker o balancín, al igual que el roller, únicamente genera una restricción sobre el eje de las Y. El Astometric Pad posee una sola restricción sobre el eje de las Y. El Fixed End o empotre genera tres restricciones, una sobre el eje X, otra sobre el eje Y y una restricción de momento. El link o eslabón genera una sola restricción en base a la dirección del mismo link. El guide provoca dos restricciones, una en el eje Y y otra de momento. Ahora, el primer paso para poder analizar una estructura es realizar un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es un boceto de un objeto de interés despojado de todos los objetos que lo rodean y mostrando todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. El dibujo de un diagrama de cuerpo libre es un paso importante en la resolución de todos los problemas mecánicos, puesto que ayuda a visualizar todas las fuerzas que actúan sobre un objeto simple. Después de que tengamos el diagrama de cuerpo libre de la estructura e identificamos las reacciones que generan los apoyos, pasamos ahora a clasificarlas dependiendo del número de reacciones que la estructura posea. Siendo así pues, si las reacciones son menores a 3, es considerada una estructura inestable. Si las reacciones son iguales a 3, es una estructura estable determinada. Y si las reacciones son mayores a 3, es una estructura estable indeterminada con un grado de indeterminación calculado por R-3. Ahora veamos un ejemplo para poder clasificar una viga. Como podemos observar, la viga tiene un empotre con 3 reacciones, un roller con una reacción y un pin con 2 reacciones, y al ser sumadas nos da un total de reacciones igual a 6. Tomando en cuenta lo dicho anteriormente, las reacciones de esta estructura son mayores a 3, lo cual hace que esta estructura sea una estructura estable indeterminada, con un grado de indeterminación igual a 6 menos 3, lo que quiere decir un grado 3. Ahora, si una estructura posee una bisagra, esta no debe ser resuelta como una estructura rígida, sino que hay que dividirla para poder resolverla, generando así otro tipo de clasificación dado por ecuaciones de condición, en las cuales intervienen las bisagras, pues ayudan a hacer las divisiones de la estructura y así resolverla más fácilmente, considerando cada una de estas bisagras como una ecuación de condición. Para clasificar estas estructuras se sigue tomando en cuenta las reacciones, pero hay un ligero cambio, pues se deben agregar de las ecuaciones de condición, siendo así que si las reacciones de la estructura son menores a 3 más la cantidad de ecuaciones de condición, es considerada una estructura inestable, y si las reacciones son iguales a 3 más la cantidad de ecuaciones de condición, es una estructura estable determinada, y si las reacciones son mayores a 3 más la cantidad de ecuaciones de condición, es una estructura estable indeterminada. Ahora veamos un ejemplo de una estructura con ecuaciones de condición. Como podemos ver en la imagen, posee 2 empotres con 3 reacciones cada uno y un roller con una reacción, y al sumarlas nos da un total de 7 reacciones. Y tenemos 2 bisagras, por lo cual tenemos 2 ecuaciones de condición. Y en lo visto anteriormente, tenemos que 7 es mayor a 3 más 2 ecuaciones de condición, por lo cual es una estructura estable indeterminada. Y para calcular el grado de indeterminación, se debe calcular con las reacciones totales menos 3 más C, y nos da un total de grado 2. Ahora, antes de finalizar, procederemos a hacer el análisis de una estructura. Lo primero que debemos hacer es identificar qué tipos de apoyos posee y cuáles reacciones actúan sobre él. Como podemos observar, esta estructura posee un pin y un roller, por lo cual tiene 3 reacciones. Por lo tanto, como son las reacciones igual a 3,
es considerada una estructura estable determinada y podemos proceder a resolverla. El siguiente paso es darle el nombre y dirección que nosotros queramos a cada una de las reacciones de los apoyos. En este caso, las direcciones que desee agregar al pin fue hacia la derecha en el eje X llamada FAX y hacia arriba en el eje Y llamada FAY, y la dirección del roller es hacia arriba y llamada FCY. El siguiente paso es hacer una suma de momentos, en este caso en el punto A, tomando como sentido positivo si está girando en sentido horario, así que tenemos que la sumatoria de momentos en A es igual a 0, y esto es igual a menos FCY por 10 pies, más 15 kips por pie, más 8 kips por 5 pies, más 6 kips por 4 pies, y si de esta fórmula despejamos FCY, tenemos que FCY es igual a 79 kips por pie sobre 10 pies. Haciendo esta división obtenemos el valor de FCY, el cual es 7.9 kips apuntando hacia arriba, por lo que la dirección que nosotros otorgamos al principio es correcta. Lo que sigue es hacer la sumatoria de fuerzas en X. En este caso decidí que si la fuerza iba hacia la derecha iba a ser positiva, y la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, y solo tenemos una sola fuerza en X, la cual es FAX, por lo cual se puede concluir que FAX es igual a 0. Lo que sigue es hacer la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y yo decidí que si la fuerza apuntaba hacia arriba iba a ser positiva, por lo que tenemos que FAY menos 6 kips menos 8 kips más FCY es igual a 0. Sustituyendo el valor de FCY calculado anteriormente, tenemos la fórmula de FAY menos 6 kips menos 8 kips más 7.9 kips. De esta fórmula podemos despejar FAY y obtenemos el valor de 6.1 kips, apuntando hacia arriba, por lo que la dirección que otorgamos al principio también es correcta. Ahora ya podemos dar por concluido este análisis estructural, pues ya encontramos el valor de las tres reacciones que actúan en la estructura. Espero que este video haya sido de su agrado y entendimiento. Muchas gracias por escuchar y nos vemos a la próxima.